Tomen sus lugares, hermanitos, tomen sus lugares. Hoy vamos a platicar y poner algunas cosas en claro como antecedentes antes del cumplimiento de algunas profecías que muchas personas están pensando que ya es el fin del mundo, pero el fin del mundo, déjenme decirles que todavía no es. Lo que se aproxima es el cumplimiento de una serie de eventos proféticos que no van a ser culminados con el fin del mundo. El fin del mundo no termina. La Biblia nunca habla acerca del fin del mundo. La Biblia habla acerca del fin de la era, del fin de un periodo, ¿sí? La Biblia nos habla acerca del fin de un milenio y el inicio de un milenio y del fin de una época y el reinado milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a ver una serie de acontecimientos previos antes del cumplimiento de la semana 70 de las profecías de Daniel. ¿Sí recuerdan acerca de las profecías de Daniel de la semana 70? De las 70 semanas, ¿no? Acerca de que se habría de dar muerte al Mesías al final de la semana 69. Vamos a abrir nuestra palabra, abramos nuestra escritura en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 9. A ver qué nos dice la Sagrada Escritura de nuestro Señor, para que nos dé luz y para que nos ilumine en estos postreros tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. A nosotros nos ha tocado el glorioso periodo de tiempo que los profetas anhelaban vivir, anhelaban ver el cumplimiento de todas estas palabras, de todas las profecías por las cuales ellos fueron vituperados, fueron azotados, algunos muertos por aserramiento, otros apedreados, ¿sí? Ellos deseaban ver estas profecías cumplirse. Y esto le ha tocado a usted, hermano. Nos ha tocado a nosotros ver cumplir estas profecías. El libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24, dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Está claramente el ángel que le está entregando la profecía. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes qué ángel era? ¿Qué ángel era? El ángel Gabriel le está entregando y le está revelando la profecía. ¿Recuerdan ustedes que el profeta tuvo una serie de sueños increíblemente terribles? Él vio el fin del mundo, él vio el cumplimiento de todas las profecías, y no solamente eso, sino que el Señor además le reveló cosas que le dijo: no escribas, no es el momento que las escribas. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando claramente sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén, ¿sí? Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Kodesh HaKodashim, al Santo de los Santos, al lugar santísimo. Dice algunas versiones para ungir al lugar santísimo, otras versiones dice para ungir al Santo de los Santos. Sin embargo, la Biblia hebraica estudiantense dice para ungir el Kodesh HaKodashim. Puede ser traducido como el Santo de los Santos, o también puede ser traducido como el lugar santísimo. O sea, las traducciones en castellano no se equivocan al traducir una u otra forma, pero como vemos claramente el tipo de profecía que nos está entregando el profeta Daniel y que el ángel está revelando al profeta Daniel, se trata de ungir al Santo de los Santos, o sea, al Mashiach, al Mesías. Mas has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta en el momento en que el profeta y sacerdote reconozca al Mesías y le diga: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta ese día habrán 7 semanas y 72 semanas. Está partiendo el tiempo en 2 periodos. El primer periodo se cumple cuando Antíoco Epífanes sacrifica un cerdo en el lugar santísimo, ¿sí?
Y hasta el Mesías príncipe, dice, el segundo periodo habrá 62 semanas y volverá a ser edificada la ciudad, ¿sí?, con plaza, con foso, pero en tiempos de angustia. Y así fue. Recordemos cómo los judíos, encabezados por Esdras y Nehemías, regresaron juntamente con Zorobabel, regresaron juntamente con Mardoqueo y con otras personas importantes del pueblo hebreo hacia Israel. Se llevaron una travesía de poco más de 3 meses, desde que salieron hasta que llegaron. En tiempo de angustias estuvieron sufriendo asaltantes en los caminos, pero fueron aproximadamente 50,000 personas las que regresaron de una población de más de 2,5 millones de judíos que estaban en Babilonia. Entonces quiere decir que no todos regresaron, el pueblo de Israel no regresó completo, se quedó una cantidad inmensa en Babilonia, pero una cantidad inmensa. ¿Por qué? Porque ya tenían su casa, ya tenían su caballo, su tienda, ya tenían sus negocios, estaban ya embebidos en la cultura, ¿sí?, y embebidos en la economía y absorbidos por todo, ya la comodidad que el imperio les había otorgado. Pero los que estaban demandantes de cumplir las profecías, que eran muchos de la casa de Judá, muchos hombres de la casa de Judá, regresan con Esdras, regresan con Nehemías y llegan otra vez a edificar Jerusalén en tiempo de angustia. Pero se fueron no los más ricos y poderosos, esos fueron unos cuantos, ¿sí? Se fueron muchos que no habían progresado, que no habían prosperado, que eran pobres, que eran de una situación económica bastante precaria en Babilonia. Y muchos de ellos se habían asimilado tanto que regresaron casados, pero con mujeres no judías, ¿sí? Se asimilaron con el mundo en el cual estaban ellos absortos y regresaron pues con una babilónica o con una persa o con una siria de la mano y cargándose un chamaco, un chipayante. Y cuando Esdras empieza a ver la gran cantidad de personas que había regresado en medio de la plaza del templo, él rasga sus vestiduras y se pone a orar y a afligir su alma y a pedir perdón por su pueblo. ¿Y cuál era el pecado del pueblo? Que habían descuidado su santidad como pueblo especial de Dios y habían tomado una mujer de entre las hijas del pueblo que estaban ahí. Entonces, ¿cuál fue la solución? No me voy a meter en Honduras, hay una solución ahí, pero se arrepintieron, muchas mujeres hicieron una conversión, las que no quisieron hacer conversión, les dieron un get, un acta de divorcio y va a ser regreso. Entonces, pero todo eso fue en tiempo de angustia. Acuérdense que los samaritanos, los shomronim o kutim, eran descendientes de Cuta. Ellos, los samaritanos que estaban originalmente en el pueblo, los babilonios en la tierra, no eran naturales de Israel. A esos, recuerda que Zorobabel los trajo de otro lugar del imperio babilónico y los llevó a habitar Samaria para evitar que la tierra fuera desolada y se llenara de fieras salvajes. Ahí en ese entonces, en ese periodo de tiempo, los samaritanos empezaron a ser atacados por animales salvajes, por fieras, y ellos fueron con un profeta, ¿vieron? Con un profeta de los judíos, que seguramente algún rezagado ahí quedó, y le dijo, no, lo que pasa es que ustedes tienen que orar al Dios de Israel, y les da una serie de instrucciones, y les da una Torah modificada, una Torah falsa, una Torah errada. Por eso la Biblia samaritana que existe también tiene unas diferencias con la Biblia que nosotros tenemos, porque ellos dicen, y esa discusión alágica se encuentra, o legal o jurisprudencia, se encuentra justamente cuando la samaritana le dice a Jesús, ustedes dicen que deben de orar allá, que deben de adorar en el templo, en el monte de Sion, pero nuestros padres nos dicen que debemos de adorar aquí en el monte Gerizim. ¿Cuál es el problema? A ver, Jesús, de una vez, aclárame el problema más teológico, más grande que existía en aquel tiempo y hasta el día de hoy. ¿Dónde es el lugar de adoración? ¿Cuál es el lugar correcto de adoración al Señor? ¿Y cuál es?
el monte de Sión. Y nosotros hacemos el monte de Sión en el momento en que nos conectamos con la alabanza y la adoración y nos metemos al tabernáculo de David, que está lleno de alabanza y de adoración. ¿Sí? Y entonces se reedifica la ciudad y la plaza y se cumple la profecía del profeta Daniel. Y ya vimos, ya platicamos en los estudios del sábado que cómo cumple Jesús la profecía. ¿Qué día exacto salió el decreto para que regresaran? ¿Quién dio el decreto? El decreto fue dado un día primero del mes de Abib o Nisan, en el año 563 a.C. Si usted hace cuentas, llegamos a que el día primero de Abib o Nisan, Juan el Bautista, bautizando, llega otro hombre de Galilea y le dice: ¿quién tienes tú conmigo? Tú me debes de bautizar a mí, no yo a ti. Y este hombre le dice: no, es necesario que cumplamos toda justicia. Y después se va este hombre al desierto, este profeta, al desierto, 40 días y 40 noches, es tentado por el diablo. Después regresa, y después de que regresa Juan el Bautista, Johanan ben Zacarías a Cohen, ¿sí? Juan, hijo de Zacarías el sacerdote, un sacerdote de linaje sacerdotal y que además estaba ungido con el Espíritu Santo, con la unción de Elías, ve descender a Yeshua del monte y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliéndose exactamente 69 semanas exactitas en ese momento exacto, ¿sí? De la profecía que dice Daniel. Mucha teología cristiana trata de adaptar que Jesús cumplió 33 años y medio, que su ministerio duró 3 años y medio y que a la mitad de la semana murió. Nunca en el pasaje de la Biblia dice la Biblia la edad de Jesús. Cuando empieza su ministerio dice que se acercaba a los 30 años, no que tenía 30 años, ¿sí? que estaba cerca de cumplir tal edad. Pero tampoco dice la Escritura que el ministerio de Jesús dilató 3 años y medio. ¿Dónde? No existe. ¿Quién se inventó? Se inventaron algunos teólogos para tratar de hacer cuadrar algunas especulaciones acerca del cumplimiento profético de las 70 semanas de Daniel. Pero el cumplimiento no se cumple, la profecía no se cumple con la muerte de Jesús, sino con la unción del Mesías príncipe, con la declaración profética que le hace un profeta y un sacerdote: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento se cumple la profecía. Después, dice la Escritura, este es el error en el que caen muchos teólogos, se le dará muerte al Mesías. No quiere decir que con la muerte del Mesías se cumplan las 69 semanas. Y luego hace una serie de indicaciones bien particulares que tenemos que poner mucha atención. Versículo 26: después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Después, no al cumplimiento de las 62, sino después. ¿Cuánto tiempo después? Hemos calculado que el ministerio de Jesús, de Yeshua, aquí en la tierra, duró aproximadamente 70 semanas. Dice: después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Las desolaciones o las tribulaciones están determinadas. Y Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, y sobre el ala de abominación vendrá el desolador hasta que
una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Aquí está el misterio de esta última semana. Para que pueda cumplirse la profecía del profeta Daniel, tiene que haber un sacrificio perpetuo en el templo de Jerusalén, que ahorita no está en pie. Debe de volverse a hacer los sacrificios diarios, el Corbán tamid, el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde. Deben de presentarse el sacrificio de cereal. Aquí dice que se presentará el sacrificio de cereal, las ofrendas de cereal. Está hablando de las fiestas, está hablando de una fiesta en particular, la fiesta de Omer Reshit, ¿sí? La fiesta donde se presentan las primicias. Quiere decir que la mezquita de Omar seguramente va a ser demolida, pero ya hemos visto, ya hemos platicado acerca de que la mezquita de Omar no necesariamente requiere ser removida para que pueda construirse un templo. Hay espacio suficiente, y de hecho existe la ubicación exacta donde estaba el Kodesh Kodashim, el arca del pacto. Existe la piedra justamente en el lugar donde estaba. Quiere decir que hay algunas cosas todavía previas a las 70, a la última semana, a las famosas semanas de la gran tribulación, que tienen que cumplirse. Y esperamos verlas prontamente en nuestros días. Queremos ver que se cumplan esas profecías. A medida que se vayan cumpliendo las profecías, usted tiene que estar cada vez más alerta, porque nuestra redención está cerca, ¿sí? Nuestra redención no tarda, está cada vez más cerca. Hemos identificado 7 cosas que tienen que cumplirse previamente, antes de que empiece la última semana del profeta Daniel. Lo primero es el ministerio y muerte del Mesías, ¿sí? Vemos en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 11, ¿me acompaña? En Lucas 3:1, en el año 15º del imperio de Tiberio César, hemos visto que justamente la fecha exacta, ¿sí?, cuando fue siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, él llegó aproximadamente en el año 16 antes de la era común, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Herodes Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Tracónite, y Licanias, tetrarca de Abisinia. Hemos visto cómo cada uno de estos personajes coincidieron en una fecha y en un año muy particular, específico, en el año 27 de la era común. Y todo lo que narra el Evangelio de Lucas, capítulo 3, se cumple justamente en un año muy particular, el año en el cual se cumple la semana 69 de la profecía del profeta Daniel. Y es justamente en ese día cuando con la unción, el reconocimiento, la oficialización de un profeta del Altísimo y de un sacerdote del Altísimo ante la figura y ante la personalidad y personaje de Yeshua, reconociéndolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es en ese justo momento cuando se cumple esa profecía. Y en Juan 1, veamos Juan 1, nos da exactamente los detalles cómo sucedió esto. Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a sacerdotes y a levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Ellos mandaron, los escribas y fariseos, dice Lucas, mandaron a sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y levitas tenían que ver y reconocer si era cierto que había un fulano, hay un judío que venía de la región de Galilea, que era el Mesías. Porque si era el Mesías, el ministerio de los levitas y de los sacerdotes se miraba comprometido, el negocio se miraba comprometido.
Y entonces Jesús, Juan les dice: hey, yo no soy el Mesías, pero entonces ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? ¿Qué profeta? ¿De a qué profeta se estaban refiriendo? Moisés. Al profeta Moisés, ¿sí? Porque dice la Escritura en Deuteronomio 18, un profeta como tú levantaré en medio del pueblo de Israel. Y ellos estaban esperando al profeta conforme la figura de Moisés, un hombre de noble corazón, amante de Dios, amante de la Torá, que haya visto a Dios cara a cara, así como en el Sinaí. Y lo tuvieron en Yeshua. Esa parte, esas siete cosas que tienen que cumplirse antes de la semana 70, vemos que la semana 69 ya fue cumplida. Esa profecía ha sido cumplida en el reconocimiento, la unción de Yeshua como aquel Mesías que habría de venir. ¿Qué otra cosa tiene que cumplirse antes de que empiece la semana 70 de la profecía de Daniel? Tiene que cumplirse la profecía que nos dio el rey David en el libro de Salmos, capítulo 83. Vamos al libro de Salmos, capítulo 83. ¿Qué dice Salmo 83? Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque he aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Aquí está hablando de una serie de conspiraciones políticas y religiosas en contra del pueblo de Israel. Han dicho: vengan y destruyámoslos como nación para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Y ustedes han visto últimamente en las noticias cómo Irán dice que quiere borrar a Israel del mapa, ¿sí? Porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti. La Liga Árabe se formó justamente para hacerle frente a lo que ellos llaman la invasión sionista, ¿sí? Las tiendas de Edom y de los ismaelitas claramente distingue la profecía de quienes está hablando aquí, de los ismaelitas, de los árabes, ¿sí? Moab y los agarenos, ¿sí? Y habla prácticamente de toda la serie de pueblos que están alrededor de Israel, tanto al norte, al oriente, al sur, y habla también de Edom. Edom, todos sabemos que la Iglesia Católica, los italianos, italialquín en hebreo, ¿sí?, descienden de Edom, ¿sí? Ellos descienden de Edom. Cuando habla de Edom, también está refiriéndose a esa forma de gobierno religiosa política que actualmente domina prácticamente toda la tierra. Jebal, Amor y Amalek, Filistea, con los habitantes de Tiro. Asiria también se ha unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. ¿Quiénes son los hijos de Lot? Los moabitas y los amonitas. ¿Dónde vivían ellos o dónde viven actualmente sus descendientes? En Jordania. Jordania es un enemigo de Israel que aparenta ser amigo, pero que alienta a la Liga Árabe para que ellos ataquen a Israel. Y Jordania está aquí: no, yo, Israel, estoy contigo, pero no es cierto, ¿sí? Y habla acerca de una guerra, ¿sí? Esta guerra, la guerra de la Liga Árabe en contra del pueblo de Israel, ¿sí?, se va a cumplir. El anticristo lo sabe. Por eso, cuando empezó Irán a levantarse y a tratar de atacar a Israel, el espíritu del anticristo que opera actualmente, ¿sí?, los trató de apaciguar. ¿Para qué? Para que no se cumpla la profecía. El diablo no quiere que se cumplan las profecías. Sin embargo, aún en sus maquinaciones, dice la Escritura, que lo que está decretado se cumplirá. Lo que está decretado se cumplirá.
¿Qué otra profecía tiene que cumplirse antes de que empiece la semana 70 de Daniel? Dice la Escritura en el Salmo 83, 17: sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, para que sepan que solo tú, que te llamas Jehová, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Es increíble ver cómo en algunos noticieros los terroristas de Hamas o de Hezbollah, que se dedican a estar atacando constantemente con cohetes al pueblo de Israel. En alguna ocasión una periodista entrevistó a uno de ellos: bueno, ¿y por qué no le atinan si tienen cohetes de última tecnología? Nada más es meterle las coordenadas y ustedes van, disparan y caen en aquel lugar. Y el terrorista, que estaba cubierto en el rostro, le contestó a la reportera: porque el Dios de ellos desvía nuestros misiles. ¿Cómo la ven? Ahora, ¿qué otra profecía tiene que cumplirse antes de que empiece la semana 70? La profecía de Ezequiel 38. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 38. Y aquí habla de una persona y un personaje muy en particular. Y aquí nos conecta ya directamente con los acontecimientos que empiezan a ser descritos en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, no es la última semana. Y empezamos a ver que en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de que había una figura con un rollo, con el título de propiedad de la tierra, ¿sí? Y está sentado en el trono, y ese título de propiedad de la tierra le pertenece al diablo. Y no hubo nadie en todo el universo que pudiera pararse para quitarle de las manos ese rollo al personaje que está ahí sentado en el trono. Solamente uno: el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él es el único digno de tomar el rollo y romper los sellos, porque Él pagó por ese título de propiedad con su vida misma, hasta la última gota de sangre por usted, hasta la última gota de sangre. Y acá en la Escritura, en el libro de Ezequiel capítulo 38, dice que Gog, en tierra de Magog, estamos hablando de que, Jordan, ¿puedes traerte el pizarrón, por favor? Que estamos hablando de que tenemos aquí un personaje, Gog. Gog, ¿quién es Gog? El príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Y hemos visto que toda la escatología bíblica, tanto la escatología judía como la escatología cristiana, identifican que este personaje es el príncipe de Rusia. Y estamos hablando de que Rusia va a levantarse en contra de Israel en un momento muy especial, después de que haya pasado la guerra de los árabes. La guerra que dice el profeta David, el rey David, en el libro de Salmos. Esa guerra, después de que haya sido despedazados los enemigos de Israel, con tremendas dificultades, Dios va, pónganlo, no hay problema. Dios va a permitir, ¿sí? Simultáneamente en el cielo están pasando cosas. Cuando está esta profecía por cumplirse, en el cielo están pasando cosas. ¿Y qué cosas son las que están pasando en el cielo? En el cielo se empiezan a romper los sellos. El primer sello, el segundo sello, el tercer sello. Y para este momento, cuando la profecía de Gog se va a cumplir, significa que al menos 4 sellos del Apocalipsis han sido rotos. ¿Y quién se dio cuenta? ¿La iglesia se dio cuenta? No, la iglesia no se ha dado cuenta.
Nadie se ha dado cuenta hasta este momento, porque esto está sucediendo en el cielo. Dios está permitiendo que ciertos personajes se vayan a recorrer la tierra. Y dice justamente la profecía de Zacarías, cuarto lugar, la profecía de Zacarías capítulo 5 y capítulo 6. ¿Sí? La profecía de Zacarías capítulo 5 y capítulo 6 nos habla acerca de cómo Irán, ¿sí?, va a tener una bomba atómica. Pero antes de llegar a esta parte, que está muy ligada a la profecía de Ezequiel 38, ahora van a ver por qué. Dice la escritura que Gog y Magog. ¿Qué significa Gog y Magog? ¿Quién es Gog y Magog? En la escritura, en la numerología hebrea, vemos que Gog en hebreo se escribe así. Gog, ¿sí? Magog. Gog y Magog. Espero que hayan hecho sus planas y que sepan qué letra estamos viendo aquí, ¿sí? La escritura, aquí están Gog y Magog, ¿sí? Se escribe de derecha a izquierda. Gog, en hebreo es Magog. Y en la numerología, en la gematría, Gog es Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Gog equivale a un número 4. Bab, ¿sí? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab. Bab es 6 y Gog es 4. Tenemos Aleph, Bet, Gimel, perdón, es número 3. Sí. 3. Aleph, Bet, Gimel. 3 más 6 más 3, ¿cuánto da? 12. Magog, 6 más el valor numérico de la mem es 40 más 3 más 6 más 3. ¿Cuánto da esto? 46, 49 y 6, 55 y 3, 58. ¿Cuánto da 58 más 12? 70. ¿Y qué significa el número 70? Las 70 naciones. O sea, todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos de la tierra están representados con Gog y Magog. Por eso la escritura dice, y muchos pueblos contigo. Todos sus pueblos van a ser engañados. O sea, las naciones unidas de la tierra van a decirle a Gog, sí, tú tienes todo el derecho de atacar a Israel porque ellos le pegaron una buena zurra a los árabes. Entonces desquítate, tú vas a ser el abanderado de toda la tierra, de todas las naciones unidas de la tierra para desquitarte contra ese pueblo malvado de Israel. Y entonces esta escritura, Ezequiel capítulo 38, está muy relacionada con la profecía de Zacarías capítulo 5 y 6, porque quien aquí nos habla acerca de un evento escatológico importante, de cómo un rollo que vuela, un misil intercontinental, una bomba que lleva adentro una bomba atómica. Si una mujer en una canasta es una bomba atómica, un contenedor nuclear, es llevada a su templo, a su búnker en tierra de Sinar, o sea, en Irán. ¿Y quién se lo entrega? Se lo entregan a través de dos mujeres con alas de gaviota, dice la versión en castellano. Dos fuegos con alas de gaviota, o sea, un avión MiG, probablemente un Sukhoi o un bombardero, algo así, que se lo lleva. ¿Quién se lo lleva? Se lo manda nada más y nada menos que Rusia, se los manda a Irán, el aliado de Irán, obviamente. ¿Y qué sucede? Sucede lo siguiente. En Zacarías capítulo 6 dice justamente lo que van a hacer los jinetes del Apocalipsis que nos narra allá el profeta Juan en su visión.
Dos de esos caballos van hacia el norte. ¿A qué? Dice la Escritura, van a hablarle al oído espiritual al príncipe de Gog. ¿Quién es el príncipe de Gog? El presidente de Rusia, el príncipe de Rusia. Van a hablarle al oído y le van a decir: hey, mira, ese pueblo de Israel, ya es tiempo de que tú tomes venganza. Y esos ángeles, esos enviados, van a convencer al príncipe de Gog a que haga una guerra, y una guerra terrible, porque va a ser representante de las naciones de la tierra, Y entonces, cuando eso suceda, cuando Gog se levante o se hace cuando Rusia, cuando los problemas políticos empiecen a hacerse más fuertes entre Israel y las naciones árabes, Irán, los espías de Israel de alguna forma, sacrificando su propia vida, van a hacer detonar esa bomba atómica en la tierra de Irán, ¿sí? Probablemente sea lanzado, pero va a detonar sobre el espacio aéreo de Irán o en la tierra de Irán, así dice la Escritura, que le llevará la desolación en su casa, en su tierra, y que serán quemados por fuego, serán deshechos. Los elementos ardiendo, dice la Escritura, serán deshechos. Está hablando de una guerra termonuclear, de bombas atómicas, En quinto lugar, tenemos que también debe de cumplirse la profecía de Yeshua. ¿Cuál profecía? La profecía está en el Evangelio según Mateo, capítulo 24. ¿Y cuál es esa profecía de Yeshua? Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Sí? Tenemos aquí una serie de indicaciones que nos da el Señor ante la pregunta expresa de sus discípulos en el huerto de los olivos, después de haber estado enseñando en el templo, en el pasillo que se llama los pórticos de Salomón. Era donde enseñaban los rabinos de las diferentes escuelas rabínicas de aquel entonces, y donde Yeshua también enseñaba. Él, después de haber estado todo el día enseñando, se va con sus más cercanos, con sus discípulos más cercanos, a orar al monte de los olivos, y ahí, a solas, juntamente con el Señor, los discípulos le preguntan, ¿sí? Versículo 3 de Mateo 24: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Tenemos una pregunta en tiempo presente, pero que abarca presente, pasado y futuro, o futuro cercano, futuro mediano y futuro posterior. Está hablando de tres futuros. El futuro cercano fue la destrucción del templo en el año 69 de la era común. Tradicionalmente se enseña que fue en el año 70, pero fue realmente en el año 69 por el Imperio Romano, bajo el mando del entonces general Tito, hijo de Vespasiano, que posteriormente se convertiría en emperador romano. ¿Y cuál será la señal de su venida? ¿Cuál será la señal de su venida? Porque la respuesta que da el Señor Yeshua, nuestro rey, profeta, amo y Señor, ¿sí? Él aparentemente no les contestó la segunda parte, aparentemente, pero está bastante claro lo que dice. Versículo 9, cumplimiento cercano. Esto se cumplió entre el año 60, 50 hasta el año 320 aproximadamente. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y está hablando Yeshua acerca de su nombre y del nombre de su Padre, porque el nombre de Yeshua está implícito en su nombre, el nombre del Padre.
Jehová. Pero una de las señales, la señal justamente más importante que debemos de ver, es esta: muchos tropezarán entonces, y se traicionarán y caerán. Dice, muchos se tropezarán entonces y caerán. ¿Caerán en qué? ¿En qué caerán? Pecado. Caerán de la fe, se apartarán de la fe, apostatarán de la fe, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se guiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está la señal, esta es la señal. Hoy, el día de hoy, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos cristianos ya no es ese amor que tenía el Mesías por las ovejas. Hoy muchos han apostatado de la fe, han dejado la fe. Es que no me gusta cómo enseña ese pastor, o cómo predica ese pastor, o es que la hermana Sharon me hizo una cara así fea. ¿Sí? O cualquier cosa, cualquier pretexto, cualquier cosa, buscan un pretexto para dejar de congregarse. Y justamente el apóstol Pablo en profecía dice: no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el amor se enfría. Cuando dejamos de congregarnos, nuestros ágapes se enfrían, nuestro amor se enfría y se traicionarán. Y debido al aumento de maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es una de las señales de los últimos tiempos, y la estamos viendo y viviendo. En sexto lugar, tiene que cumplirse también la profecía del apóstol Pedro. Esa profecía está en el libro de Hechos, capítulo 3, si usted quiere consultarla. Dice la Escritura, Hechos capítulo 3, versículo 19 al 22. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Jehová, del Altísimo, y Él envíe a Yeshua. Y Él envía a Yeshua, el Mashiach, designado de antemano para vosotros, y a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Tienen que restaurarse todas las cosas: el idioma hebreo, la nación hebrea, el templo en Jerusalén, los sacrificios constantes, el Corbán también, el sacrificio perpetuo. Tienen que restaurarse. Tiene que restaurarse también el nombre de Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Tiene que darse, no solo restaurarse, sino dar a conocer que el nombre verdadero de Dios no es Yahweh, no es no sé, cualquier otra palabra que le hayan inventado, es Jehová, y de su Mesías, Yeshua. Tiene que restaurarse el calendario del Creador, tiene que saberse contar los días y las horas y las sazones, los tiempos, los muadim, las fiestas del Eterno, según el calendario del Creador. Porque hay otra señal que Él nos dio, acuérdense, que el día y la hora nadie sabe. Y a eso se refiere justamente a la fiesta que también se le conoce como el día escondido, a esa fiesta que también se le conoce como el día y la hora que nadie sabe. Y esa fiesta es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y por último lugar, tiene que cumplirse también la profecía del apóstol Pablo en capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Puede usted ver segunda carta a Timoteo capítulo 3. Y aquí nos está hablando Pablo
en profecía directamente a nosotros, a cada uno de nosotros. La profecía tiene un cumplimiento y aplicación en todos los tiempos, pero nos habla siempre directamente a nosotros. Y aquí nos está diciendo, te está diciendo, pues debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, o sea, de angustia, o sea, de tribulación, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, burladores, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor. Mismo Yeshua dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Implacables, calumniadores, desenfrenados y todas las demás cosas que empieza a decir ahí el apóstol, tiene que cumplirse. Porque la profecía, dice la Escritura, se cumplirá. Lo que está decretado se cumplirá. Y esas son las señales que el Eterno nos está poniendo como un semáforo, como un faro. Y ahorita estamos con el semáforo en amarillo. Ponte abusado, porque cuando se ponga rojo esto, aguas. Cuando se ponga rojo y tú sigues aquí, te quedaste, papá, en la tribulación. Acuérdense, esos 144,000 escogidos del Eterno, no es un número definido, es un número que significa plenitud de gobierno. No necesariamente tienen que ser 144,000 de cada una de las tribus o 144,000 de todas las naciones. No, es un número que significa plenitud de gobierno. ¿Gobierno de quién? De Dios y del Mesías, primero en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra alma. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Para que nos preparemos, nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestros errores y le busquemos día con día a Él. Para que le digamos, papá, si tú vienes en este momento y no me encuentras listo, yo quiero que me encuentres listo. Yo quiero que tú me encuentres digno y apto de que me lleves contigo a las bodas del Cordero, de tu Hijo. Yo quiero estar en la cena de la boda del Cordero. Yo quiero estar allí. No sé ustedes, pero yo quiero estar allí. Y para llegar allá tenemos que limpiar nuestra alma, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestras entrañas, tanto espiritualmente como biológicamente, o sea, limpiarnos completamente todos y decirle al Señor, ven, Señor Jesús, ahora estoy listo, ven por mí, ya, ven, no tardes, Señor, no tardes, tu iglesia te espera, yo lo espero, ¿usted lo espera? Sí, amén. Vamos limpiando y preparando nuestros ágapes, nuestra vestidura espiritual. Acuérdense que una de las señales que debemos de manifestar si somos seguidores de Yeshua es que nos amemos unos a otros, ¿sí? Tenemos que ser íntegros en nuestros sentimientos. Dice Pablo que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, que tu abrazo, que tu beso sea fraternal sin fingimiento. O sea, con gusto se da un abrazo, con gusto se da un beso en la mejilla, un beso en la mano, un fuerte abrazo, con gusto, con amor, sin fingimiento. Y eso debemos también de transmitirlo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a cada una de las personas que necesitan amor, cada una de estas personas que están en el mundo. ¿Cuál es la pauta de todos ellos? Falta de amor. Falta de amor de los padres, falta de amor del esposo, falta de amor de los hijos, falta de amor. Y nosotros somos el instrumento que el Eterno utiliza para transmitirles el amor del Padre. Amén. Amén. Póngase a sus pies, hermanos. Póngase sobre sus pies, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé las instrucciones
correctas para limpiar nuestros ágapes, para limpiar nuestras vestiduras y para prepararnos cada día para estar limpios y listos para Él. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Amelech HaKadosh de Israel, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, venimos delante de tu presencia, Altísimo Dios, a pedirte, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, que tú nos enseñes y nos guíes día con día, que estemos preparados, que esto que hemos aprendido hoy nos sirva para identificar los tiempos en los cuales vivimos y nos permita limpiarnos cada vez más y transmitir tu amor hacia nuestros hermanos, hacia toda aquella persona que necesite amor, Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que nos muestres a través de tu Santo Espíritu eso que debemos de cambiar, eso que debemos de quitar de nuestra alma, que debemos de quitar de nuestra mente, esos hábitos malos que nos dañan tanto biológica como espiritualmente, todos esos hábitos malos que nos pueden causar enfermedades y pueden causar hasta la muerte. Que tú nos ayudes a identificar los pecados que por hierro hemos cometido y nos ayudes y que nos redarguyes de pecado y podamos presentarnos delante de ti suplicándote el perdón de nuestros pecados. Que aquellos pecados que hemos cometido conscientemente, tú nos redarguyas, Altísimo Señor, de pecado y que a través de tu Santo Espíritu nos limpies. Porque abogado tenemos para contigo, Padre Santo, a Yeshua HaMashiach, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, y apelamos al abogado que tenemos para que sea nuestro intercesor, nuestro abogado defensor, pero también nuestro limpiador y ayudador. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que mandes ya prontamente a Yeshua, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Manda ya por tu iglesia, manda ya por tu pueblo, manda ya al Mesías esperado para Israel, Altísimo Señor. Bendecimos a ese pueblo bendito, bendito sea el pueblo de Israel, bendita sea su ciudad santa Jerusalén y su monte santo, el monte de Sión. Que prontamente tus pies toquen el monte de los olivos y que prontamente tus pies, oh Yeshua, estén en el monte de Sión impartiendo justicia y verdad a todas las naciones del mundo. Que podamos estar juntamente contigo, oh Señor, impartiendo justicia, misericordia y el amor del Padre para todos tus hijos. Altísimo Señor y Santo Dios, queremos estar contigo siempre, por toda la eternidad. Te rogamos, Señor y Santo Dios, que tú nos guíes hacia ti, que nuestros pies no se aparten del camino, que nuestros pies no se aparten del camino, sino que sigan hacia ti, Padre Santo. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, estas cosas te pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Doy paso a